El siguiente ejercicio lo preguntaron en el examen de acceso a la Universidad de Física en la Comunidad del País Vasco, en el modelo A de la convocatoria ordinaria del curso 15-16. Es un ejercicio de movimiento armónico simple. El enunciado nos ofrece algunas magnitudes del movimiento y nos pide calcular el periodo y la frecuencia, la ecuación del movimiento y la velocidad y aceleración máximas. En el enunciado nos dan tres datos: la masa de la partícula, que son 50 gramos, la constante de proporcionalidad K, que vale 200 newtons por metro, y el lugar en el que se encuentra la partícula en el momento de comenzar a medir el movimiento. Nos dicen que está desplazado 2 centímetros con respecto a la posición de equilibrio. Primera pregunta: determinar el periodo y la frecuencia de oscilación de la partícula. Ambas magnitudes se obtienen de la frecuencia angular. Omega es igual a 2pi por la frecuencia y también es igual a 2pi entre el periodo. Lo primero que necesitamos entonces es conocer el valor de omega. Para ello, el enunciado nos da el valor de K. K es la constante de proporcionalidad del muelle, que coincide con la constante elástica de la ley de Hooke. Por eso se suele nombrar indistintamente constante de proporcionalidad o elástica. La fórmula de esta constante es la masa por la frecuencia angular al cuadrado. De aquí despejamos omega, que queda la raíz cuadrada de K entre m. Sustituimos por los datos del enunciado. K es 200 newtons por metro y m es 50 gramos, que pasados a kilogramos son 0,05. Recordad que las magnitudes deben estar siempre en el sistema internacional. Y operando, omega es igual a 63,25 radianes por segundo. Ahora que ya tenemos el valor de omega, volvemos a su fórmula y despejamos el periodo. Sustituimos el valor de omega y obtenemos que el periodo t es igual a 0,1 segundos. Y como la frecuencia es la inversa del periodo, su valor será f igual a 10 hercios. Segunda pregunta: escribir la ecuación del movimiento armónico simple correspondiente. Lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos que componen estas ecuaciones. La fórmula tiene la estructura x es igual a por el seno de omega t más phi sub 0. X es la elongación. Es la distancia entre el punto y la posición central. Se mide en metros. A es la elongación máxima o amplitud. Es el límite hacia ambos lados de la posición central entre los que se mueve el punto. Se mide en metros. Omega se llama pulsación o frecuencia angular. Es el número de veces que se repite el ciclo completo en 2pi segundos. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia y también es 2pi partido del periodo. Se mide en radianes por segundo. T es el tiempo. Es la variable que permite medir el movimiento. Se mide en segundos. Phi sub 0 es el desfase inicial. Es la situación del punto en el momento t igual a 0. No siempre tiene valor, porque no siempre el punto está desplazado de la posición central cuando se comienza a medir el movimiento. Se mide en radianes. Omega t más phi sub 0 es la fase. Es la situación del punto en referencia al ciclo completo. Se mide en radianes. Ahora vamos a ver las magnitudes que necesitamos para escribir la ecuación de este movimiento. Como el enunciado dice que la partícula que está unida al muelle se desplaza 2 centímetros y después se suelta, el máximo desplazamiento son esos 2 centímetros, por lo que la amplitud es ese valor, 0,02 metros. La frecuencia angular la hemos hallado antes, es 63,25 radianes por segundo, o lo que es lo mismo, 20,13 pi radianes por segundo. Así que de momento tenemos que la ecuación del movimiento es x es igual a 0,02 por el seno de 20,13 pi t más phi sub 0. Para calcular el desfase inicial, vemos que en t igual a 0 segundos, la partícula estaba desplazada 2 centímetros, por lo que sustituimos en la ecuación t por 0
y x por 0,02. Operamos y observamos que para que el seno de phi sub 0 sea 1, phi sub 0 tiene que ser pi medios. Entonces, la ecuación del movimiento quedará de esta forma. Tercera pregunta. Calcular la velocidad y aceleración máximas. Partimos de la ecuación general del movimiento armónico simple para obtener la velocidad, derivando la elongación en función del tiempo. Como la función es una constante a por una función seno, la derivada será la constante a por la derivada de la función seno, que es el coseno, y por la derivada de la fase, omega, por la regla de la cadena. De forma que v queda a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. A partir de nuestra ecuación de la elongación obtendremos la de la velocidad, que será v es igual a 0,02, que es a, por 20,13 pi, que es omega, y por el coseno de 20,13 pi t más pi medios. Para calcular la velocidad máxima, consideraremos que en la fórmula de la velocidad tenemos dos factores. El primero es a por omega, que es constante. El segundo, coseno de omega t más phi sub 0, sí puede variar, como todos los cosenos, de 0 a 1 en positivo o negativo. Este es el factor que podemos hacer máximo. Si queremos que la velocidad sea máxima, el coseno tendrá que ser máximo, es decir, más menos 1, dependiendo del lado en el que se encuentre la partícula. Así que si el coseno es más menos 1, la velocidad máxima será más menos a por omega. Sustituyendo los datos, la velocidad máxima será más menos 1,26 metros por segundo. También nos piden la aceleración máxima. El procedimiento es el mismo, pero ahora derivando la velocidad en función del tiempo. La aceleración será a por omega por la derivada del coseno, que es menos el seno, y por la derivada de la fase, omega. A queda menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t más phi sub 0. Con los datos de nuestro ejercicio, a es igual a menos 0,02 por 20,13 pi cuadrado por el seno de 20,13 pi t más pi medios. La aceleración máxima se conseguirá cuando el seno sea máximo, más menos 1, y valdrá más menos a por omega al cuadrado, es decir, más menos 79,98 metros por segundo al cuadrado.